Hola, buenos días. Somos José Luis Balondo Crego y Clara Eugenia Marcos Gómez. Pertenecemos al grupo de investigación Ardopa, que está radicado en la Universidad de Extremadura y dirigido por Agustín Vivas Moreno. Nuestra comunicación se titula Construcción de la masculinidad en el cine negro y su relación con la estructura restaurativa. La idea principal de esta comunicación es relacionar, por una parte, cómo se construye esa masculinidad, la identidad de género masculina, en las películas de cine clásico y de cine moderno, y relacionarlo, esta idea, relacionar esa construcción, con el modo en que adopta la estructura, tanto en una película clásica como en una película moderna. Por tanto, para empezar, es importante señalar qué significa que una película tenga una estructura clásica. El cine clásico basa su retórica en una estructura de 3 actos. Hemos representado aquí esos 3 actos a modo de puente entre 2 orillas. La metáfora, apunta hacia trasladar al espectador a través del puente de una orilla a la otra, pasando por 3 etapas. Esas 3 etapas son los 3 actos que están divididos por 2 pilones del puente, de este puente colgante. Esos 2 pilones en la teoría del guión o en la teoría narrativa se llaman puntos de giro. Es el momento en el que gira la trama. Normalmente esa duración, esa trama clásica, tiene 3 actos, como hemos dicho, y el segundo acto es de doble duración, el doble de duración que el acto primero y el tercero. Esto por una parte. Perdón. Por otra parte, partimos también de la idea de que la identidad de los personajes es equivalente o tiene su equivalencia en la estructura de la trama. La poética aristotélica recomendaba fundamentar la trama en la acción. Y esa fundamentación implicaba crear lo que hemos dicho, una estructura, una trama de 3 actos. Sin embargo, esa estructura centrada en la acción ha evolucionado desde el cine clásico al cine moderno, centrándose en cuestiones sobre la identidad del protagonista, sin dejar por ello de aprovechar la estructura de esos 3 actos. Es decir, los 3 actos siguen existiendo, pero en este nuevo paradigma, en este nuevo modelo, significan otra cosa distinta. Ya no tienen que ver tanto con las acciones, sino con la identidad. Así que el acto primero tiene que incluir una descripción del mundo del protagonista en un contexto en el cual el protagonista siente que ese mundo en el que vive está ordenado y, por ende, su identidad también lo está. Con el primer punto de giro, lo que ocurre es que esa identidad se desordena y ante ese desorden el protagonista reacciona intentando recuperar su anterior estatus. Esa lucha se lleva a cabo durante todo el segundo acto. Es el segundo acto el momento de ese desorden que llega a su fin en el acto tercero, en el segundo, como vemos aquí, en el segundo pilón o en el segundo punto de giro, donde el protagonista recupera
recupera recupera un orden, pero no es evidentemente el orden que tenía en el primer acto. Por eso decimos que se trata de una reordenación. O sea, el primero tenemos un orden, un desorden de la identidad y una reordenación de esa identidad. Y por eso el título de esta diapositiva pues apunta a que la trama es un esquema restaurativo de la identidad. Restaura algo que el protagonista ha perdido. Se encarna en un arco de transformación del personaje. ¿Cuál es el estado de la cuestión respecto a esta investigación? Bueno, nosotros partimos de la idea de que la identidad y la narración son conceptos muy relacionados. La identidad tiene que ver la identidad moderna tiene que ver con el potencial del sujeto para ser capaz de contarse su propia historia. Entonces, esa identidad sufre cuando el personaje principal pierde esa capacidad, es decir, pierde su capacidad para entender el relato de su vida o para atribuir significados contradictorios a lo que le ocurre. Esta idea procede de Sankey Abelson, que como dicen aquí en esta cita, nosotros y nuestro público damos forma a nuestros recuerdos por las historias que nos contamos. Eso por una parte, o sea, entender que la identidad y la narración son cuestiones inevitablemente unidas. Por otra parte, existen varios estudios sobre la representación de esas identidades masculinas en el cine negro, tanto en el clásico como en el moderno. En estos estudios pues se analiza la forma en que socialmente en estas películas se refleja y al mismo tiempo se construye nuevas identidades acorde a los tiempos que acontecen. Tomando estas dos ideas, por una parte la estructura y por otra parte la construcción de la masculinidad, detectamos una ausencia en el análisis de la relación entre esas dos variables, entre la construcción de la masculinidad y cómo ha evolucionado la estructura del film noir. ¿Qué vamos a hacer metodológicamente? Bueno, pues hipotetizamos que los personajes masculinos en el neo-noir, en el cine neo-noir, se sienten perdidos en dos sentidos. Por una parte, se sienten perdidos en su propia identidad. Y eso implica en el doble sentido, es decir, una cosa implica la otra y al contrario, esa desorientación en su propia identidad tiene que ver con su desorientación o su sentimiento de pérdida en la propia trama. Vamos a explorar esta idea con un análisis de contenido de una muestra que compara Casablanca con Taxi Driver. Hay que advertir que Casablanca no es estrictamente hablando una película de cine negro, pero la hemos escogido por dos razones. Por una parte, Humphrey Bogart sí representa un icono del cine negro clásico, y por otra parte, sí es verdad que Casablanca cuenta con, digamos, las características o los rasgos del cine clásico. Vamos a comparar Casablanca con Taxi Driver, que sí puede ser considerada una película de cine neo-noir. La unidad de análisis fueron las estructuras de actos de cada película. Y por otra parte, en cada acto se analizó la relación entre el protagonista y la mujer que deseaba. En un caso se analizaba el binomio entre Rick Blaine e Ilsa Laszlo en Casablanca, y en el otro la relación entre Travis Bickle y Betsy. En cuanto a los resultados relacionados con la estructura, podemos asegurar que Casablanca tiene una estructura clásica
tiene una estructura clásica, como hipotetizábamos, en el que el primer punto de giro ocurre más o menos en el minuto 32, lo que supone un 32% de la duración, es decir, cerca de un 25%, que sería lo ideal. El segundo punto de giro ocurre en el minuto 1 casi 20, 1 hora casi 20 minutos, al 80%, y por tanto pues cuadra perfectamente con esa representación de la estructura clásica. Por otra parte, Taxi Driver tiene una estructura diferente. En vez de 3 actos, asistimos a una película de 2 actos. Esto ya en sí mismo no es clásico. Hablamos de algo diferente a lo clásico, y es que Taxi Driver no es una película clásica, por muchas razones, pero aquí podemos comprobarlo en la estructura. La primera parte de la película tiene que ver con la forma en que el personaje, el protagonista de la película, Travis Bickle, se comporta durante todos los episodios como un observador de las realidades de su coche, metido en los cines porno, viendo la televisión, etc. Es solo a mitad justo de la película cuando decide pasar a la acción y dejar de observar la realidad para alterarla. Por tanto, en esa construcción de la masculinidad hay diferencias en cuanto a la estructura. Pero también esas diferencias de estructura tienen que ver con las diferencias del significado a la hora de analizar con los resultados del análisis. Se puede entender que respecto a su identidad, en ambas películas se reformulan las masculinidades de los personajes, siempre frente a las definiciones sociales, nuevas definiciones sociales de feminidad. Lo que ocurre es que esa reformulación es diferente en cada caso. En la estructura de 3 actos se cumple perfectamente con que esa reformulación, digamos, se lleva a cabo en una secuencia de orden, desorden y reordenación. Rick Blaine vive una vida determinada en Casablanca, donde ha aceptado su destino, aunque es alguien que ciertamente pues tiene una serie de problemas no resueltos. Con la llegada de Ilsa Laszlo, intenta reordenar su identidad y incorporar en su vida a la que fue su amante, y finalmente no puede hacerlo, no puede llegar a esto, pero reordena esa identidad, digamos, con la incorporación, como decimos, con la incorporación de Ilsa en su vida, en su imaginario, y digamos cerrando de una forma redonda la descripción de su identidad. Por otra parte, los 2 actos de Taxi Driver sugieren un cambio diferente en la masculinidad construida. No hay tanto un desarrollo racional, sino que el personaje pasa a la acción de pronto. Y la nueva masculinidad que construye, llena de violencia y de venganza contra el sistema, no deja de ser un enigma. Es decir, cuando termina la película, mientras que en Casablanca esa masculinidad está completamente asumida, la nueva, en Taxi Driver esa masculinidad ha dejado un montón de preguntas sin responder. Bueno, esta es una biografía selecta que hemos empleado y bueno, somos, como hemos dicho, José Luis Balondo Crego y Clara Eugenia Marcos Gómez, del grupo Ardopa de la Universidad de Extremadura. Muchas gracias.